Con nuestro grupo de estudio en la clase de Colombia en el contexto local, hemos estudiado acerca de cómo influye la formación religiosa en los valores ciudadanos de la sociedad colombiana. Realizando una entrevista a uno de los sacerdotes del municipio de Jericó, le hice la siguiente pregunta. ¿Qué influencia tiene la religión en los jericoanos? Ya hablando de temas internacionales a lo local. Entonces él responde que en Jericó, desde la llegada de don Santiago Santa María a las tierras que hoy ocupan el municipio, se ha notado la fidelidad de sus habitantes por la religión católica, porque el mismo fundador fue quien dejó como herencia esa cultura. Desde que se inició la creación del caserío, se creó la primera capilla e incluso cuando la luz eléctrica llegó a Colombia, fue el padre Ramón Nicolás Cadavid quien con su gestión trajo la luz eléctrica al municipio. Creo que ahí hubo un gran refuerzo para la mayor parte de la población sobre el catolicismo. En la actualidad, un 90% de la población jericoana es católica y el presidente del centro histórico, que es uno de los más importantes de Antioquia, es un padre, Monseñor Nabor Suárez. Con lo que él dijo anteriormente, quería expresar que la religión genera tanta fidelidad en Jericó porque en la historia los sacerdotes y líderes católicos han trabajado por el desarrollo económico, político y cultural de la ciudad. Siempre ha estado presente en la historia, entonces la religión siempre ha tenido una voz y un voto muy importante dentro de esta comunidad. Como en el caso no solo de Jericó, sino en muchos otros lugares, la religión ha impuesto su dogma en todos los aspectos de la vida de las poblaciones. A partir de ello, y hablando de la religión en los temas hemisféricos como por ejemplo el de las cumbres de las Américas, tiene mucha importancia, porque en los temas internacionales se permite que interfiera el Papa e incluso también se puede tratar temas morales, económicos, culturales y de ambiente sobre los que la misma religión suele utilizar su influencia para tener mayor aceptación por parte de la sociedad. Las temáticas que se discuten en una cumbre pueden abarcar temas como pobreza, desnutrición e incluso nuevas tecnologías y los cambios o impactos que pueden presentar en la sociedad. Con las cumbres se busca también la participación social y el cambio de calidad de vida de muchas personas, esperando resultados como por ejemplo tener mejores ciudadanos que sean actores sociales y trabajen también por la mejora de su entorno, pretendiendo así cambiar vidas, localidades, regiones o incluso países. Ahora estamos analizando cómo ciertos hitos internacionales, cómo el contexto internacional influye en la forma en que vivimos esa religiosidad y a su vez cómo esto puede repercutir en los valores ciudadanos. Cuando pensamos en hitos internacionales podemos pensar, por ejemplo, en Cumbre de las Américas. Y pues uno de los temas tratados últimamente fue la conectividad y la infraestructura. En Colombia, muchos lugares remotos ya tienen internet, tienen wifi gratis. Y allá llega la influencia de estas nuevas tecnologías y eso ha influenciado en las creencias de las personas, en la forma en que viven su religiosidad. También cuando pensamos en tratados de libre comercio, pensamos en libre movilidad de personas, de recursos. Podemos también ver cómo han habido personas como Norman Cornejo, que es una persona que ha estudiado muchísimo en cursos de coach en Estados Unidos, no sé en dónde más, y ha traído a Colombia eh, estas nuevas tendencias y lo vende en su estructura piramidal, mmm, trayendo precisamente estos modelos muy americanos y ellos se amalgaman con la religiosidad de las personas, porque Norman Cornejo lo que está haciendo es vender el budismo. Él habla acerca de el dharma, el karma, la ley del desapego y cómo esto puede redundar en el bienestar de las personas. En últimas es un negocio para él porque es un multinivel
y está basado igual en el concepto muy occidental de que el bienestar personal y espiritual se promueve con dinero. ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues hay diferentes opiniones como las de nuestro compañero Andrés. La religión ha sido históricamente una de las fuentes de la moralidad, y no ha sido la excepción en la parte en la que el hombre ha sabido utilizarla. Esto se evidencia en el caso de Norman Cornejo, donde vende la idea de una emoción de confort y felicidad, sin experimentar el sufrimiento a través de la religión. Tiene como objetivo una influencia directa en la población, aprovechando su poca información, por así decirlo, para infundir en las masas la convicción religiosa de que todo proceso conducirá a la felicidad, de modo que siempre y cuando el público cree en la religión, este no va a tratar de hacer un verdadero esfuerzo por entender y superar la verdadera fuente de sus sufrimientos, la desigualdad social y la explotación. Hay que reconocer que la cultura no es estática, sino está en constante transformación, donde la sociedad se adapta para sobrevivir y generar mejor calidad de vida. Es el caso de las comunidades indígenas arhuacas, quienes reconocen la importancia de hacer uso de elementos tecnológicos no propios para enriquecer su cultura. Debido a que la cultura es cambiante, es apropiado manifestar cómo la religión ha estado presente en diferentes sociedades desde los inicios de la humanidad. En algunos casos, la religión es impuesta desde la cobija de la cultura donde crece el sujeto. Teniendo en cuenta esas transformaciones, se evidencia que en la actualidad cada persona puede elegir en qué creer libremente. Esas transformaciones se evidencian también desde la parte política, donde el poder de las masas religiosas logra llevar a los más altos cargos políticos personajes enfocados en la negociación de los recursos naturales de nuestro país, que nos han hecho tanto mal, con firmas como el Tratado de Libre Comercio, perjudicando a los pequeños productores y microempresarios para darle beneficios a los grandes empresarios o grandes empresas y amigos financiadores de sus campañas. Pienso que todavía nos regimos mucho por los modelos muy occidentales, donde se necesita un pastor, un líder en la cabeza, enseñando a una congregación y ellos muy humildes, muy dispuestos a creer con fe lo que se les dice, siguen ciertas ideas. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, se está haciendo más popular ciertas formas de creer, incluso como el budismo, en donde al contrario de la forma en que se ha administrado el cristianismo, pues se empodera más a las personas, se les invita a desarrollar su potencialidad, su ser mismo, a conectarse de una forma mucho más personal con Dios, y es algo que lo pueden hacer desde su casa meditando. En cambio, el modelo occidental es mucho más como que debo ir a la congregación para poder ser aceptado, y a través del rito grupal es que me puedo conectar con esa deidad. Todo esto ha ido explorándose de diferentes formas. Hace unos años se hablaba del Feng Shui, entonces ahora se habla del budismo, y vemos como cada vez se van los límites entre las diferentes formas de vivir la espiritualidad va cambiando. Es muy difícil ver qué es lo particular, lo micro, y qué es lo macro, porque se van amalgamando constantemente. Otro hito internacional que marcó una gran influencia en Colombia fue la Declaración de Derechos Humanos. Pues sucedió hace ya varias décadas, pero si no fuese por ese, y en este caso el artículo 18, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, y todo lo que esto concierne, pues todavía viviríamos en la República del Sagrado Corazón, y se seguiría enseñando la catequesis,
y se vería casi como un pecado el cambiarse de religión y pues viviríamos en ese grado de intolerancia en el cual se vivía hace no muchas décadas. Entonces, todo esto definitivamente influye en la forma en que vivimos la religión, vivimos la ciudadanía. Hoy en día hay convenios internacionales los cuales siguen promoviendo esa libertad de culto y de forma de vivir la espiritualidad.